Universidad Politécnica Salesiana. Hola, en esta ocasión vamos a hablar sobre ciudadanía, comunidad y derechos. En esta primera parte eh, repasaremos lo que implica la ciudadanía a lo largo de la historia. La noción de ciudadanía ha sido objeto de múltiples definiciones a lo largo de la historia. Su origen se remonta a la ciudad-estado griega entre los siglos VII y IV antes de Cristo, donde implicaba una participación activa en la vida política. Inicialmente la ciudadanía era un estatus de privilegio que otorgaba derechos políticos a un grupo restringido de habitantes. No se olvide que Grecia y Roma en estas épocas de la historia eran sociedades esclavistas. En la Roma republicana y luego en la imperial, la ciudadanía también se concebía como un privilegio, incluyendo inmunidad frente al castigo de la crucifixión, la posibilidad de ocupar magistraturas y el acceso a derechos de apelación ante el emperador. La expansión de la ciudadanía en el Imperio Romano culminó en el Edicto de Caracalia, que extendió este estatus a prácticamente todos los súbditos del imperio. Sin embargo, esta extensión también implicó un aumento de responsabilidades y cargas, especialmente en términos de impuestos, sin una correspondiente expansión de los derechos de participación política. El término ciudadano, ya siglos después, en su origen anglosajón, connotaba una membresía en un borough o una corporación municipal local, mientras que súbdito se utilizaba para denotar la relación entre el individuo con el monarca. En Estados Unidos, el término de citizen, ya para el siglo XVIII, fue adoptado del francés para reflejar la emancipación republicana de los súbditos del rey inglés. En Europa continental, ciudadano también aludía a la relación con la ciudad y más tarde a la participación en la formación de la voluntad general, diferenciándose del sujeto en la ideología de la Revolución Francesa. Las revoluciones francesas y americanas entonces otorgaron a la noción de ciudadanía una connotación de libertad y participación en la vida política, aunque con énfasis distintos. La tradición norteamericana se centra más en el individuo, mientras que la francesa en la voluntad general. Estas diferencias teóricas y empíricas han tenido, por supuesto, implicaciones en la comprensión occidental de la ciudadanía desde el siglo XVIII hasta nuestros días. En términos formales, la ciudadanía, para recapitular un poco, entonces se extiende ampliamente en las sociedades occidentales contemporáneas, aunque esta amplitud coexiste con la exclusión y marginación de amplias mayorías, especialmente en sociedades periféricas como las nuestras, como las latinoamericanas. Así, la ciudadanía formal no siempre se traduce en una participación efectiva en la vida política. Actualmente, la ciudadanía se refiere a un cuerpo organizado de ciudadanos comprometidos en el autogobierno, implicando un orden social constituido por personas que comparten comportamientos políticos y lealtades cívicas. Dodge establece una distinción entre ciudadanos y de aquellos en quienes confiamos y lo que él denomina los aliens, ¿no? Sugiriendo que en definitiva en la ciudadanía se define quiénes son miembros de una sociedad común más allá de los aspectos formales de la pertenencia. Y desde la crítica de Marx en el siglo XIX sobre la ciudadanía en el Estado capitalista y la visión de Max Weber sobre la asociación entre el Estado moderno y la clase capitalista, la
ciudadanía se ha asociado a la democracia liberal, a la democracia burguesa. Esta forma de democracia, aunque proclama la igualdad de participación, permite la propiedad privada y las diferencias en empleo y educación, perpetuando desigualdades que afectan la verdadera igualdad de los ciudadanos. Acá en Ecuador nosotros hemos tenido una historia larga desde la primera constituyente de 1830 hasta la constitución del año del 2008, en la que hay una evolución muy lenta, gradual, para el reconocimiento, por ejemplo, de la condición de ciudadanos. Al inicio había un alto proceso de exclusión de mujeres, de analfabetos, de indígenas, ¿no? Y eso ha sido progresivamente hasta que, por ejemplo, los analfabetos pudieron votar recién en 1984 y también los derechos colectivos de pueblos indígenas fueron reconocidos en las constituciones tanto de 1998 como la del 2008. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema que tiene que ver también con la constitución de los sujetos de derechos en este contexto de comprender el tema de la ciudadanía y derechos, ¿no? En realidad, a lo largo de la historia, hace ya casi 6.000 años, cuando emergieron las primeras civilizaciones sumerias, acadias y babilónicas, se estableció el esclavismo como forma de organización de la sociedad en todos los ámbitos: agricultura, construcción, servicios domésticos. Se establecieron las primeras leyes que regulaban la relación entre amos y esclavos, como el Código de Hammurabi. En los antiguos imperios egipcio, griego y romano, en un lapso de casi 2.500 años, esta parte del mundo vivió en la esclavitud. Y esta era norma naturalizada y legal. Claro que hubo variaciones y experiencias aisladas que no alteraron en lo fundamental el orden global, ¿no? El poder y los privilegios estuvieron concentrados durante muchos siglos únicamente en los vencedores de las constantes guerras de anexión y despojo territorial, quienes, además de bienes materiales, se hacían de títulos de nobleza y estatus en el que le correspondían grandes prerrogativas, privilegios. En el caso de la Edad Media, durante casi 12 siglos, la religión abarcó casi todo el campo ideológico e impulsó eventos como las cruzadas, dirigidas por el Papa en colaboración con diversos reinos europeos, con el fin de conquistar los santos lugares de la Tierra Santa. Las consecuencias de esas empresas bélicas fueron diversas, desde la disminución del poderío feudal, porque esto obviamente implicaba costos enormes, hasta el enriquecimiento de ciudades comerciales como Venecia y Génova en el Mediterráneo, ¿no? Pero esto también al mismo tiempo marcaría la transición de ese antiguo régimen hacia el orden más bien moderno, ¿no? Luego en ese contexto, en lo que los historiadores llaman el mercantilismo, se dieron los viajes de exploración y con ello también el llamado descubrimiento de América para los europeos. La llegada de estos conquistadores ibéricos en representación de los reinos de Aragón, Castilla y Portugal les posibilitaron anexar vastos territorios de la actual América con el objetivo de controlar y explotar recursos como el oro y la plata, y estableciendo un sistema económico, jurídico y político que subyugaba a las poblaciones locales. Podríamos hablar de un momento particularmente importante para nuestra historia y en lo que tiene que ver con esta negación de sujetos, ¿no? Pueblos que eran autónomos, pueblos que se autogobernaban, pueblos que tenían sus propias autoridades, leyes, normas, les fueron negados, les fueron suplantados e impuestos otras reglas en las cuales ellos, por supuesto, ya no tenían el control. Aparte de eso, como podemos ver aquí en la imagen, nosotros tenemos el establecimiento de un mercado de esclavos, que era el establecimiento de unas empresas constituidas en Inglaterra que iban al África, especialmente al África Occidental, capturaban, secuestraban familias enteras para llevarlas a otros destinos en donde se mercantilizaban a las personas, ¿no? En condición de esclavos. Así fueron trasladados cerca de 15 millones de personas entre el año de 1650 al 1860 y
distribuidas como se aprecia en la imagen, ¿no? Entonces, en ese sentido, el sistema económico colonial, que constituyó una alta negación, total negación de la subjetividad y de la condición de sujetos de derechos, contribuyó también al proceso de acumulación de capital proveniendo materias primas, oro, plata, ¿no? Y básicamente también alimentos hacia los centros imperiales. En ese marco también se estableció un orden, una jerarquía del capital sobre el trabajo, pero también de lo que significaba una jerarquía étnico-racial desde Europa hacia el resto del mundo, ¿no? Una jerarquía, una doble nivel de jerarquización de la sociedad moderna, ¿no? Que es el fundamento. Y en el que, digamos, en ese contexto, dependiendo de esa jerarquía, dependía el reconocimiento también de los sujetos que estaba, digamos, como se aprecia aquí en la imagen, ¿no? En una estructura de clasificación social basado en el color de la piel, ¿no? Quienes estaban en la cúspide de este triángulo, de esta pirámide social, eran los blancos europeos y obviamente en la base estaban indígenas y negros, ¿no? Entonces, a los quienes obviamente incluso se dudaba de su propia condición humana. Bueno, pero pasando al otro tema que tiene que ver con cómo estos órdenes de negación de los sujetos de derechos se han mantenido y se han reproducido a lo largo de la historia. Y aquí básicamente la alusión tiene que ver con la manera como opera el poder. El poder opera al menos en dos niveles. Un nivel real sobre la base de diferenciar quienes tienen el mayor control de los principales recursos materiales de los que depende la vida y el funcionamiento de la sociedad, como la tierra, el agua, los minerales, el transporte, la energía, los medios de producción, y el formal, especialmente el Estado moderno que establece las reglas del juego y administra en general el territorio y las poblaciones. Entonces, esto también tiene que ver con el papel de la ideología, ¿no? Que es desde donde también se controla la formación de los sujetos y de sus maneras de pensar y sus maneras de actuar, ¿no? Como está planteado acá en la imagen, es desde la ética y es desde la moralidad, desde donde el poder va a darle un sentido a la manera como se interpreta, cómo se percibe el mundo por parte de las personas, ¿no? Eh, en este marco, pues sí, hay unos aparatos ideológicos del Estado. Aquí nos referimos al aporte también de este filósofo francés, ¿no? De Louis Althusser, quien nos plantea el papel de distintas instituciones ya en el Estado moderno que van a cumplir estas distintas funciones de constituir sujetos funcionales a un sistema social, de gente que se adapta, gente que se resigna en definitiva, ¿no? Como parte de su entender un mundo frente al cual considera que no lo puede modificar, no lo puede cambiar. Entonces aquí se habla de la constitución de personas enajenadas, personas que han perdido el control de sus propias vidas, digámoslo así, y que se resigna a lo que el orden les ha impuesto. En este contexto, pues bueno, nos viene el desafío frente a esa larga historia de negación de la subjetividad histórica y de la negación de sujetos de derechos. ¿Qué hacer? ¿Cómo construir sujetos de derechos en estos contextos? Entonces, es suficiente ser sensible frente a las problemáticas de la sociedad cuando encontramos problemas que nos conmueven, que nos duelen, que nos provocan un sentimiento de pesar frente a realidades de pobreza, de despojo, de deshumanización. ¿Es suficiente con la sensibilidad nada más? ¿O también es suficiente con solamente informarnos adecuadamente? Voy a googlear por qué se dan tantos problemas. ¿Es suficiente con mentalizarnos? Estas son interrogantes que vamos a tratar de dilucidar también acá, ¿no? Entonces, en este marco, ¿cómo vamos a construir? No basta entonces solamente con la sensibilización, no basta solamente con mentalizarnos e informarnos bien. Aquí tenemos un desafío bastante complejo que tiene que ver con lo que se llama concientización, ¿no?
El tema de la conciencia implica un nivel de reflexión en cuanto a la búsqueda de causas y consecuencias de los hechos, de los fenómenos del entorno. Implica también acciones, pero si estas no son parte de objetivos y no están coordenadas, simplemente queda en el activismo, ¿no? Cortoplacista, pragmatista, desarticulado. Para Paulo Freire, este pedagogo brasileño, solo los grupos sociales oprimidos, aquellos que ven al mundo con ojos críticos, pueden realmente forjar su propia conciencia y por ende la razón de cambio de una sociedad, ¿no? Según Orlando Falsborda, otro investigador, filósofo colombiano, la conciencia crítica de las clases dominadas difiere crucialmente del de las de los intelectuales, mientras que la de los oprimidos y de los excluidos hallan en su experiencia cotidiana formas de lidiar con ese estado de cosas, con la alienación. Los intelectuales, generalmente personas que también frecuentemente pertenecen a élites, a menudo se ven atrapados en una alienación perpetua, desconectados de la realidad tangible. Esta desconexión puede conducir a actitudes extremas con frecuencia, de eso no voy a hablar, simplemente a citarnos en lo que nos decía Monseñor Leonidas Proaño acá en Ecuador. Del mundo en que vive mediante el dinamismo de la acción, reflexión, reflexión, acción, dice la concientización parece ser el proceso por el cual la persona despierta a la conciencia crítica, se autositúa en relación a un entorno en el cual le ha tocado vivir, ¿no? Sea en la ciudad, en el país, en el entorno global, con el cual tiene que marchar perfeccionándose y perfeccionándolo, cambiándolo y cambiándose, ¿sí? Se autositúa en relación a la comunidad con los demás, con las personas y para quienes, perfeccionando el mundo y perfeccionando la sociedad, se perfecciona a sí mismo. Entonces, es un proceso en ese sentido también que implica tomas de conciencia, implica decolonialidad, implica interculturalidad. ¿Qué es la interculturalidad? No es sino esta capacidad de reconocer al otro, a la otra edad, otras formas de pensar, otras formas de creer, otras formas de mirar el mundo. La decolonialidad no es sino despojarnos de aquello que se nos impuso en algún momento de la historia y se nos ha transmitido a través justamente de esos aparatos ideológicos de los que aludía anteriormente, ¿no? Y conciencia de clase también del lugar que ocupamos en un contexto social como el capitalismo en el que vivimos. Quienes no somos propietarios, quienes no tenemos medios de producción, pues bueno, tenemos que estar conscientes de lo que eso implica y de lo que aquello acarrea. Por ahí comienzan, digamos, estos procesos. ¿Cómo construir sujetos? Pues bueno, ahí justamente tenemos algunas alternativas de lo que implica transitar hacia una crítica de la manera de pensar, ¿no? Este proceso de descolonización, este proceso de lo que significa toma de conciencia, este desmitificar la historia que nos han contado y empezar a reaprender, ¿no? A volver a aprender lo que nos habían enseñado a lo largo. También cultivar otros valores, valores que tengan que ver alejados del individualismo, alejados del egoísmo, de esta cultura del yo, ¿no? Ir hacia lo que significa empatía, lo que implica una cultura de solidaridad. Justamente por eso también la interculturalidad es un proceso de aprendizaje continuo, no solo de reconocimiento de la diversidad y de la otredad, sino de aprendizaje de otros valores, de otras perspectivas del mundo, mucho más recíprocas, más solidarias, ¿no? De mayor respeto. Y finalmente, para ir ya cerrando esto, pues bueno, tenemos nosotros los elementos que podrían ayudarnos a configurar una agenda dentro de esta formación de ciudadanía, una agenda ciudadana que implique pues el fortalecimiento de las organizaciones a partir, por ejemplo, del reconocimiento de lo que son los derechos ciudadanos, lo que significa la participación ciudadana. Aquí en Ecuador ya tenemos un avance importante en esta materia con una ley orgánica de participación ciudadana y control social, pero que demanda organizaciones
fuertes y demanda también una formación en ciudadanía justamente, ¿no? Una agenda ciudadana comunitaria que nos facilite priorizar las necesidades locales a nivel de un barrio, a nivel de una zona, dentro de las ciudades, dentro de nuestras localidades, mediante la elaboración de agendas involucrando a todos los actores, mediante el diálogo y la reflexión colectiva, lo que en algún momento decía una minga del pensamiento, ¿no? El fortalecimiento también y cambio de las organizaciones. Sí, las organizaciones tienen que ser fortalecidas, pero también tienen que ser mejoradas, tienen que ser cambiadas. Hay estructuras, modelos de organización social que no necesariamente responden a estas necesidades. Tenemos también que hablar de la participación activa para incidir en la toma de decisiones de las autoridades, ¿no? Justamente desde el inicio hemos hablado de lo que significa el autogobierno, lo que significa incidir en la forma como se gobierna y nosotros ser parte de ese ejercicio también del gobierno. Estamos hablando también de definir repertorios de acciones colectivas, ¿no? En torno a la ciudad, capacitar permanentemente a nuestros vecinos, a la gente miembro de las organizaciones de base, en diferentes estrategias de acción entre todos, acciones colectivas como movilizaciones y acciones no violentas, incluyendo protestas pacíficas, campañas de sensibilización, movilizaciones comunitarias frente a temas que sí nos deben estar importando y que tienen que ver no necesariamente con lo que me pasa solo a mí, sino con lo que le pasa a cualquier persona y que eso debe ser materia, por ejemplo, de nuestro proceso de empatía y de solidaridad permanente, ¿no? Y finalmente, pues bueno, trabajar de frente y de manera permanente, incansable, en procesos de inclusión. Nadie puede estar excluido por su condición étnica, racial, de piel, por su condición de origen, ¿no? Por el lugar donde ha nacido, por su condición de género, ¿no? Las personas que tengan diferentes niveles o tipos de orientaciones sexuales son seres humanos que ameritan nuestro máximo respeto y consideración, y en ese sentido nosotros debemos trabajar por la inclusión absolutamente de todas las personas. En ese sentido tiene que ver también recuperar nuestras memorias históricas, ¿no? Los legados de la lucha de nuestros mayores, de quienes y gracias a quienes tenemos nosotros ahora varios de esos derechos, pero sin duda este es un camino que no ha concluido y del cual tenemos un desafío permanente. Muchas gracias. Más que formar profesionales, transformamos vidas.